Hace tiempo descubrimos un apartado desde la aplicación de BBVA que dice no necesitas ser un experto para invertir en fondos desde 50 pesos. Y si le das clic ahí desde tu aplicación, dice cosas como ganar desde el primer día, dice que es rápido y sencillo, que puedes incrementar el monto de inversión, nos habla de ciertos horarios de operación. Incluso recordarás que te pregunta si ya tienes experiencia o no en el tema de fondos de inversión, porque si tú seleccionas que no tienes experiencia, te va a enseñar muy poquitos fondos. Si le das en ya sé invertir en fondos, va a desplegarnos mucho más. Y hasta ahí todo fácil, pero ahí viene uno de los retos importantes. Si tú le das que sabes invertir en fondos, nos va a dar estas tres estrategias: fondos de deuda, de renta variable o multiestrategia. Dices, está fácil escoger entre tres, pero aquí viene el verdadero reto. Cada categoría tiene muchos fondos disponibles. Aquí seleccioné los de renta variable, que si activos financieros, de protección, vemos de diferentes países por geografías, Nasdaq, México, internacionales, Estados Unidos, Europa, etc. Y entonces lo que hice por ti en esta edición es, me metí a ver todos los documentos oficiales de cada uno de los fondos, revisé sus características, las comparé, te armé tablas resúmenes y entonces vamos a ver algunos de los que se me hicieron más atractivos desde mi perspectiva. Y por cierto, si tú aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas porque cada semana vemos videos como este que te van a servir para mejorar tus finanzas personales, tu patrimonio y tus inversiones. Lo primero a comentar es que efectivamente es una estrategia que la mayoría de bancos maneja. Por ejemplo, aquí desde su página oficial está lo mismo: fondos de deuda, de renta variable, de estrategia. Y si yo me voy a ver otros bancos, en este caso Banorte también tiene fondos de inversión y de igual manera manejan los de deuda y los de renta variable. Y así le podría hacer con muchísimos fondos. Es un producto que suelen manejar la mayoría. Y recuerda que un fondo de inversión es básicamente delegar que el administrador que trabaja en estas operadoras de estos bancos maneje las inversiones por ti, con un documento por escrito donde te van a decir de qué trata cada fondo, cuáles son las reglas. Y por eso hay muchísimos fondos, porque unos son más seguros, unos son más volátiles, de corto plazo, de largo. Obviamente te van a cobrar una comisión por ello y ojo, no son nada baratas. Entonces hay que analizar con mucho detalle si verdaderamente te termina de convencer alguno de estos fondos. Y aquí te voy a dejar un listado de algunas cosas que te debes de fijar para poder decidir un fondo. Ahorita yo te voy a hacer un resumen de esto, pero tienes que ver cómo se llama el fondo, quién lo administra. En este caso vamos a ver los de BBVA, el monto mínimo para invertir, en qué invierte, esto es importantísimo, cuánto nos cobran, la famosa comisión, su rendimiento histórico, aunque no garantiza el futuro, saber cómo le ha ido, sus posiciones, su cartera, cuánto es el horizonte recomendado, es decir, por qué plazo te recomiendan quedarte en el fondo. Esta es una ventaja en general de este tipo de inversiones. Los fondos no te obligan como tal, en muchos casos, a quedarte un cierto plazo, un mes, 6 meses, un año, pero te van a sugerir, y es importante echarle un ojo al plazo sugerido, porque luego hay personas que invierten un solo día en un fondo cuando el plazo recomendado eran 3 años, era un fondo de largo plazo. Entonces en un día pues no vas a ver los resultados que te están sugiriendo. Y vamos a comenzar con los fondos que en esta aplicación ellos clasifican de deuda. De entrada, cuando quieres seleccionar uno de estos fondos, te va a preguntar el plazo justo para determinar esto que decíamos del horizonte con cuál es el fondo adecuado. Y como en cada subcategoría había muchos fondos, vamos a centrarnos en algunos que me llamaron la atención, vamos a echarles un ojo. Uno de muy cortito plazo que le llaman BBVA LIC, uno que es de mediano BBVA PZO y uno que está en UDIs, BBVA UDI. Comenzamos por el llamado BBVA LIC, que invierte en estrategias en pesos y en UDIs. Vamos a revisar su cartera y como vemos son algunas estrategias que podemos adquirir en CETES directo, como son los bonos de desarrollo, como son los UDI bonos, los BPAs. Entonces lo que hace el que administra esta inversión es buscar inversiones, algunas de corto, de mediano plazo, algunos cuantos años, que sean gubernamentales, incluso vimos por ahí alguna bancaria, y creo que va a ser bastante estable el rendimiento, pero puede que sea algo modesto. El horizonte que ellos no recomiendan quedarnos es de al menos 3 meses, pero el fondo te permite comprar y vender todos los días hábiles de 8:30 a 1:30, es decir, tiene liquidez diaria. En sus documentos oficiales nos dan esta tablita donde podemos ver el rendimiento del último mes, los últimos 3 meses, los últimos 12 meses, por ejemplo 5.80, y vemos que algunos meses han sido más bajos, cercano al 4.38, algunos meses altos del 7.80, pero una
una cosa es el rendimiento que haya obtenido el administrador y otra el inversionista. Por eso nos ponen dos renglones, rendimiento bruto y el neto es después de comisiones. Fíjense la diferencia entre el segundo renglón, pues ya 5.45, en los últimos 12 meses 3.42 y aquí mismo en sus documentos oficiales vamos a encontrar la comisión en este caso de 1.72. Para que sea sencillo para cada quien tomar una decisión, lo voy a comparar el rendimiento histórico de los últimos años de este fondo con cuánto han pagado los CETES y como nos sugieren permanecer al menos 3 meses, vamos a compararlo con CETES a 3 meses. Y aquí vemos en el gráfico el rendimiento de los CETES en el 2019, 20 y 21, que es la barrita gris. De hecho ahorita ha estado más al alza, y de color rojo pongo el rendimiento que saqué directamente de la página para estos años de BBVA Lic. Y que podemos ver que en cualquiera de los plazos CETES a 91 días ha sido superior. El rendimiento de fondos, a diferencia de los CETES, cambia todos los días, por eso aquí te puse el rendimiento ya de todo el año. Pero bueno, vamos a ver otro fondo. Vamos a revisar este que es fondo de deuda de mediano plazo BBVA PZO, y como bien dice aquí, invierte para tus planes de mediano plazo con disponibilidad 24 horas. Y revisando en qué invierte, al menos con su cartera a junio, más del 84% está en bonos del gobierno federal, en valores gubernamentales. Y aquí hay algo interesante, estos bonos o bondes que tienen en la cartera también los puedes comprar tú directo sin comisiones a través de la plataforma de CETES Directo, pero hay una importante diferencia. En todas estas estrategias tú puedes invertir aquí en CETES Directo y comprarlo, como te digo, sin comisiones. Puedes comprar CETES, bonos, y aquí están los diferentes plazos y las últimas tasas, bondes F, pero la gran diferencia es en los plazos. 1 a 3 años en este caso, 5 años, en bonos puede llegar hasta 30 años. Entonces, en fondos sí nos van a cobrar una comisión que va a mermar los rendimientos. Sin duda, los rendimientos de forma directa es muy probable que sean superiores, pero también aquí tenemos la ventaja de que tenemos liquidez en el corto plazo. A pesar de que nos pueden sugerir unos meses, tú puedes comprar y vender en muchos casos de lunes a viernes. Vamos a ver los rendimientos de este documento oficial actualizados al mes de junio. Tenemos en los últimos 3 meses 1.55, en los últimos 12 meses 1.38, pero ya después de comisiones menos 1.20. Fíjate también como en años anteriores no les había ido mal, en 2020 superando el 10 antes de comisiones, 2019 superando el 11 inclusive. Creo que un gran reto aquí está en las comisiones, 2.07% de comisión, o sea, si gana el fondo un 8, pues tú vas a recibir menos del 6%. En el mercado hay fondos de este estilo que te cobran 0.25, 0.50, 1%, pero en este caso al superar incluso más del 2% de comisión, pues sí creo que es algo elevado comparado con otras opciones que están disponibles. Pero tengo fe, estoy seguro que vamos a encontrar alguno que esté atractivo, por eso hay muchas alternativas y vamos a continuar. El siguiente en el listado es este fondo UDI o BBVA UDI, que invierte en estrategias de deuda nacional de largo plazo, invierte en instrumentos denominados en UDIs. El que sería el instrumento de forma similar que tú puedes adquirir de forma directa es este que se llama UDI bonos en CETES Directo, y estos tienen dos fuentes de rendimiento. Esta tasa fija que está en términos anualizados y que te la pagan en cupones cada 6 meses, y protección inflacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme las cosas son cada vez más caras, este instrumento también lo va capturando y hace que tengas un rendimiento mayor en línea con la inflación. Entonces hay dos fuentes de ganancia: la tasa que ahorita veíamos, que es un cupón que está en términos anuales, y además la protección inflacionaria. Y miren, como era de esperarse, el principal instrumento que tienen dentro son UDI bonos con más de un 84%. Hay otro instrumento que también tiene esta protección inflacionaria que se llama BPA 182. Y vamos a ver los rendimientos. Sobre todo me quiero focalizar en los de largo plazo. Por ejemplo, cómo le ha ido en los últimos 12 meses, ya después de comisiones 3.08, 2021 no fue tan bueno, 1.80, 2020 y 2019 sí parecen atractivos, 13.10, 7.74, y bueno, aquí está la diferencia por la comisión. Miren, de los tres que hemos visto, este creo que es el más rescatable. A mí al final me gustan los UDIbonos, la protección inflacionaria es el cupón que pagan, pero si tú quieres comprarlos directo en la plataforma de CETES Directo, es a plazos de 3, de 10, de 30 años, son plazos muy largos, y aquí sí tenemos esta liquidez. Creo que para lo que están haciendo, que es comprar UDIbonos en su mayoría, la comisión también
también está algo elevada. Miren, las comisiones pagadas por el fondo es en esta serie de personas físicas 2.59%. Miren, les voy a decir qué voy a hacer yo. Para el caso de las estrategias de renta fija de deuda, creo que me sigue convenciendo más a mí la parte de CETES directo, pero vamos a echarle un ojo a sus fondos de renta variable, los que invierten en bolsa y son estrategias un poco más sofisticadas que puede valer la pena justificar alguna comisión elevada, pero a cambio de que te entreguen una estrategia más robusta. Vamos a echarles un ojo. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para el retiro con el equipo El Lago de los Business. Pide que te hagan tu proyección, te explicarán de las inversiones reguladas que se manejan y cómo puedes tener una devolución de impuestos cada año por invertir en un plan de retiro. Viene mucha información e inteligencia, así es que ayúdame con una manita arriba y con algún comentario porque eso ayuda a que este video llegue muy lejos. Para la parte de acciones o de renta variable tienen muchísimos, pero quiero centrarme en algunos, por ejemplo, que tienen bolsa de México, de Estados Unidos, de Europa, el Nasdaq, que son estos que estamos viendo en pantalla, y vamos a echarle un ojo. El primero que nos aparece es este fondo Acciones México BBVA RB. En este caso va a invertir en acciones de empresas mexicanas. Este fondo, como ya lo vimos, tiene el objetivo preponderante de invertir en acciones mexicanas, aunque también puede invertir en valores de deuda, bancarios y algunos complementarios. Con información del mes de junio veo que tiene 23 posiciones en empresas distintas, lo veo diversificado por si invierte en algunas el 2, el 4, el 6, el 8% del fondo, donde tiene mayor concentraciones en la empresa Pinfra, que tiene cerca del 15%. Aquí vemos más detalle, además de Pinfra, Grupo Cementos de Chihuahua, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, América Móvil, Banorte, Cemex, y estas son sus principales posiciones. Vamos a ver el tema de la comisión y ¡ay, qué miedo! Fíjense este porcentaje, 4.06% en esta serie de personas físicas. De hecho, si me paso a ver los rendimientos brutos y netos, por eso hay una diferencia importante. Por ejemplo, los últimos 12 meses de menos 6.61 se va a 10.66. 2021 fue bueno, pero fíjense, aquí está ya descontando comisiones. A ver, vamos a suponer que si es muy buena la estrategia y tiene rendimientos muy buenos, bueno, pues puedes pagar más comisión. ¿Cómo podemos saber si es bueno aquí? Aquí sería injusto compararlo contra CETES. Lo que se me ocurre aquí es compararlo con una estrategia que tú podrías comprar directamente en una casa de bolsa como Bursanet, como Cuspid, como GBM, que haga la misma estrategia o algo similar. Por ejemplo, aquí se llama Naftrac, quien replica las 35 empresas más grandes de la bolsa mexicana y que es algo similar a la estrategia del fondo. Y aquí te lo dejo en pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, en 2021 el gris es Naftrac, que tú puedes comprar directamente 21.17, y en el caso del fondo de personas físicas la serie 9.55, muy por debajo. 2020 igual un año complicado, pero fue superior en el caso del Naftrac. 2019 fue al revés, en este caso el fondo le fue algo mejor. Yo creo que en el promedio de los 3 años Naftrac sale ganando, pero bueno, aquí también tiene un año ganador. Vamos a ver ahora el fondo de estrategia de bolsa de Estados Unidos y lo vamos a comparar también con una estrategia similar. Vamos a revisar el fondo de acciones de Estados Unidos, BBVA US. Y fíjense, veo que tienen una alianza con una importante firma financiera que es especialista también en la administración de activos, que es JP Morgan. El objetivo ya lo sabemos, es claro, invertir de forma preponderante en mercado accionario norteamericano, aunque puede invertir también en otras estrategias como de deuda o instrumentos financieros derivados. Nos vamos a ver las ya mencionadas diferentes comisiones por administración de activos, distribución de acciones, por otras, y en total 4.07 de comisiones pagadas por el fondo. Esto va a influenciar en los rendimientos, que aquí recuerden está en términos brutos y en términos netos. Fíjense cómo la bolsa de Estados Unidos ha tenido años muy buenos, 2019, 2020, 2021, y el fondo no ha sido la excepción. Este año en 2022 la bolsa ha tenido volatilidad por todo lo que está sucediendo, pero fíjate cómo si hubieras invertido en el largo plazo, inclusive en este fondo, el rendimiento es interesante aún después de comisiones. Y aquí estamos viendo algunos de los principales nombres, por ejemplo, empresas populares como Microsoft, Google, Apple, AB, Amazon, McDonald's, etc. Que para la bolsa de Estados Unidos un ETF que nos puede ayudar es uno que se llama IVV, también hay uno que se llama VOO, que es similar, invierte en las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, y vamos a comparar los rendimientos. Por ejemplo, en 2021 esta estrategia tuvo un 28.66, BBVA un 18.58 ya después de comisiones. 2020, aquí hablamos de un 18.37 y BBVA un 25.93.
2019 31.44 y 25.37 en BBVA. Este puede que esté un poco más reñido si hay algunos años donde gana el fondo, pero también en muchos otros gana el ETF directo que tú puedes adquirir en una casa de bolsa. Entonces aquí creo que tiene una estrategia bastante interesante que, pese a que tienen una comisión bastante fuerte, pues hacen una estrategia que es algo consistente. Creo que si tuviera comisiones más bajas sería bastante competitivo, porque seguramente tienen muy buenos administradores de portafolios ahí en BBVA, pero sí están algo altas, que sí, cuando ya lo comparas con instrumentos que son muy baratos como los ETFs, como los de CETES directo, pues bueno, la verdad es que sí quedan un poco fuera. Ya no me detengo tanto en los últimos porque ya estoy llegando a ciertas conclusiones. Por ejemplo, si quieres invertir en bolsa europea, BBVA E50, y aquí está el objetivo, como es en los pasados, invertir en el mercado accionario europeo. La clásica tabla de rendimientos con el antes y el después de las comisiones, y fíjate aquí de 3.67, que es un muy buen número, 8.15, de menos 0.78 a menos 5.84. Una alternativa para quien quiere invertir en Europa pero a través de ETFs es este que se llama EUE, que invierte en las 50 empresas más grandes de la bolsa de la zona euro. Y el último que había llamado mi atención es este BBVA NDQ, que invierte en empresas que están listadas en la bolsa Nasdaq, que muchas de ellas son de corte tecnológico. Aquí vemos los nombres de algunas de las empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Ross, Nvidia, Facebook, que es Meta, Booking, Qualcomm, PayPal, etc. Uno de los ETFs, si tú quieres hacer eso pero a través de una casa de bolsa, podría ser este, que es de los más tradicionales, el 3 veces la letra Q. Vamos a ver qué tal de rendimientos. Aquí vemos los rendimientos que, fíjate, han sido bastante elevados tanto antes como después de comisiones, aunque hay una diferencia importante. Vemos un 2019 con un 28%, 2020 con 48%, 2021 con 25% y los últimos 12 meses con menos 22.49. Si nos vamos directamente al ETF, también vemos rendimientos muy buenos. 2021 27.25, 2020 48.63, 2019 39, y aquí tiene la historia de muchos años. Fíjense algo bien curioso en este caso. Antes de comisiones el fondo gana, y gana por algunos puntos en varios años, pero ya después de comisiones el ETF en este caso supera el fondo. Vamos a las conclusiones. Si a ti no te gusta invertir directamente por falta de tiempo, por miedo, por cualquier razón, y no te gustaría operar ni CETES directo ni la bolsa, que bueno, yo te invitaría a que aprendas en este canal y le vayas perdiendo el miedo y poco a poco te vayas informando y aprendiendo. Si no quieres nada de eso, bueno, los fondos no están mal. Se ve que detrás hay un equipo interesante, robusto, pero pues ya viste y te advierto que los rendimientos, pues sí se veía el diferencial entre antes y después de comisiones, y pues es normal, y ahí estás pagando por el desconocimiento de cierto modo. En mi caso, por ejemplo, que sí me gusta directamente operar y comprar mis inversiones, pues bueno, yo voy a continuar a través de la casa de bolsa, a través de CETES directo y muchas otras que hemos aprendido aquí en el canal, pero bueno, es una estrategia dependiendo cuál sea tu perfil y tu estrategia. ¿Tú qué opinas? ¿Tú usarías estos fondos? Házmelo saber en los comentarios. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.